Bueno, buen día. Hola, ¿cómo les va? Un gusto nuevamente encontrarnos acá. Parece que se nos va a hacer costumbre y es bueno, ¿no? Y esta vez está muy recomendado. Hola Germán, buen día. Nuestro amigo Santiago, así que estamos muy ansiosos por escucharlo. Bienvenido a todos y enseguida ya nos hablaremos. Gracias, Marta. Bueno, lo que siempre decimos, que esto se puede hacer gracias a la voluntad de 4 instituciones como el CID, la Biblioteca Pública General San Martín, la Biblioteca más Mediateca Pública Municipal Manuel Belgrano y la Red Andina de Bibliotecas Universitarias, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de poder traerlo a Santiago, que de buena voluntad ha venido a Mendoza a conocer un poco de lo que es el vino, y a Mafalda, y a Quino, y a nosotros también. Así que bueno, agradezco el esfuerzo porque él tiene una agenda bastante complicada, pero lo tenemos hoy acá. Para los que están mandando información o gente que no ha podido venir, avisen que estamos transmitiendo en vivo en este momento, así que bueno, eso también es importante. Así que bueno, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Normalmente no uso micrófono porque me parece que a veces este tono duerme, pero estamos transmitiendo, entonces es importante para la transmisión. Primero, gracias Adrián por la invitación, gracias a Marta, gracias a las instituciones que apoyaron la posibilidad de estar aquí. Es la primera vez que estoy en Argentina por trabajo, es decir, nunca me había bajado del avión para trabajar con Argentina. Y me parece muy bonito poder descubrir estos lazos. Em, Bien, ustedes tienen la presentación ya en línea. Vamos a hablar de bibliotecas del futuro hoy. Les pasaba unos videos que, premiando la puntualidad, que hablan de una metodología de colaboración en la planeación que seguimos en Medellín para el diseño del plan estratégico en 2013, que era un plan estratégico de 2013 a 2020, es decir, estamos ya cerrando esa fase. Medellín es mi ciudad, en Colombia, ¿no? Dentro del departamento de Antioquia, conocida por Pablo Escobar desafortunadamente, pero eso es en los 80s, lo recuerdo siempre, eso pasó en los 80s y gran parte de que superamos esa guerra del narcotráfico se debe a las bibliotecas, entre otras cosas. Y ya vamos a hablar un poco de ese tema. Yo también les quiero contar que esta presentación está disponible en línea, está disponible en este momento accesible desde j.mp/bibliofuturo. ¿Ya? Si ustedes ponen en su celular o en su computador j.mp/bibliofuturo, van a poder entrar a esta presentación en línea. Pero además, como estamos transmitiendo vía internet, voy a activar una función que permite que las personas hagan preguntas. Miren que cuando yo la activo, aquí va a aparecer una dirección, ¿sí? Esa dirección web, ustedes podrían entrar también desde su celular si quisieran dejar las preguntas, o podrían, quienes están viéndonos a través de la presentación, entrar a esta dirección y dejarnos ahí las preguntas que aparecerán en vivo al final de la sesión para poder discutir no solamente las que tenemos nosotros aquí, sino las que tenemos en línea. Sin embargo, sí les voy a pedir que si surge una curiosidad durante el transcurso de la charla, pues me interrumpan, ¿ya? Me gusta más también resolverlas en el camino. Yo no me despeino fácil, se habrán dado cuenta, entonces me pueden interrumpir sin ningún inconveniente. Bueno, ¿quién soy yo? Empecemos un poco por eso, este señor que está ahí también peinado semejante. Llegamos a la biblioteca con mucho cariño después de pasar por la ingeniería. Yo estudié primero ingeniería y luego llegué a bibliotecología. Curiosamente, después de una rebeldía adolescente de no querer estudiar lo que estudió gran parte de mi familia, ¿cierto? Mi familia es bibliotecóloga y cuando digo gran parte es, mi abuela fue la primera bibliotecóloga escolar graduada o de la primera generación de graduados de Medellín, luego mi tía mayor, luego la tía que sigue y luego mi mamá. Bien, o sea, es de verdad una familia de bibliotecólogos. Yo llegué a bibliotecología y casualmente estudié con el mismo profesor que estudió mi abuela, mis tías y mi mamá. Todavía está por ahí yendo a eventos, yo no sé qué hace, ¿cierto? Pero todavía está por ahí. Entonces, es curioso también encontrarse todos esos asuntos. Digo siempre que me guardaban en biblioteca y no en guardería, ¿ya? Es decir, a mí me llevaban a las distintas bibliotecas, pero además
tenía una característica y es que las 5 bibliotecas eran diferentes. Es decir, había una biblioteca escolar, la de mi abuela, había una biblioteca pública, la de una tía, una biblioteca académica, universitaria, la de otra tía, y una biblioteca especializada, la de mi mamá. Entonces, de alguna manera, pude ver la transformación en los distintos campos. Eso fue bastante bonito descubrirlo después. Llegué viejo a estudiar bibliotecología. Eso también es interesante, ¿no? Después de haber estudiado otra cosa. Y eso es lo que me permite hoy trabajar en el área de transformación digital y de marketing cultural en las bibliotecas. Porque además, para terminar una combinación extraña, después de estudiar bibliotecología, hice la maestría en marketing, ¿sí? Entonces, mi papá, por ejemplo, decía, estás muy perdido en la vida, ¿cierto? Estudiaste primero ingeniería, luego bibliotecología y ahora marketing. No, la verdad es que son absolutamente complementarios, ¿bien? Y ese es el punto. Bien, ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de bibliotecas, pero empecemos por preguntarnos qué es una biblioteca, ¿sí? ¿Quiénes trabajamos en bibliotecas aquí? A ver. Muy bien, perfecto. Esto no solo nos va a servir en bibliotecas, vamos a ver que hay un pasado común entre, por ejemplo, museos, ¿cierto? Y bibliotecas, ¿bien? O las ágoras, como era el caso de Alejandría. Pero en el 94, IFLA UNESCO definió biblioteca como un centro local de información que facilita a sus usuarios todas las clases de conocimiento e información. Se refería a la biblioteca pública, ¿sí? Pero si yo sustraigo esa frase, pues yo podría ponerla en muchos contextos. Vamos a hacer un recorrido histórico, otra vez, para ver cómo la ubicamos actualmente. Primera, biblioteca de Asurbanipal, ¿cierto? Anterior a Alejandría por 300, 400, 500 años, dicen otros. Una biblioteca básicamente con una enorme cantidad de este tipo de información, pictográfica, ¿cierto? ¿Ya? Ahí nació, de hecho, la escritura cuneiforme, ¿verdad? Y la cuneiforme se inventó ¿para qué? ¿Para almacenar qué? Pues información, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de información había? Actividad, sobre todo actividad económica, exacto, cosechas, era lo principal, es decir, yo para qué voy a guardar en mi memoria cuánta cosecha hubo hace 10 años, más bien la almaceno en un lugar diferente. Y otra, genealogías, eran las dos principalmente que había allí, porque a los reyes y a los alcaldes y a los presidentes y todavía, ¿cierto?, les encanta decir que somos descendientes de quién sabe David, ¿cierto?, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso sucedía en la antigüedad, sucede hoy, ¿verdad? El paradigma de esta biblioteca era, ¿cuál sería? ¿Cuál era el propósito? Archivar, preservar, conservar, exactamente, era eso. Extiendo la memoria, extiendo mi capacidad de memoria, pero para la preservación, ¿cierto? Básicamente, muy bien. Ahora, unos 500 años después, llegamos a Alejandría. Alejandría es tal vez la más conocida de las bibliotecas antiguas, pero no fue la primera. Pero tenía una característica fundamental, ya tenía un museo y tenía lo que podría ser un centro de investigación, ¿cierto? Lo que podría llamarse hoy un centro de investigación. ¿Qué había aquí? Había una enorme cantidad, ya no era unos cuantos solamente de lo que podríamos llamar el imperio babilónico, sino que había más allá de las fronteras mucha información de las fronteras de Alejandría. ¿Por qué? Porque aquí llegaban todos los barcos y resulta que a Ptolomeo II se le ocurrió algo muy interesante y es, cada barco que llegue me tiene que dejar el libro que traiga. Cualquier papiro que traiga, no era un libro literal, era un papiro. Básicamente Ptolomeo ponía que hicieran una copia y lo bonito era que entregaba la copia y se quedaba con el original, ¿cierto? Es decir, bueno, pero el caso es que todos los barcos pasaban por Alejandría porque era el centro de comercio. Así que si usted lleva un papiro, olvídese. El original se queda aquí y usted se lleva la copia. ¿Bien? Inventó el depósito legal, ¿o no? Pues cierto, de alguna manera inventó el depósito legal. Pero ahora el propósito cambia de la memoria y la preservación, ¿cierto?, a un proceso patrimonial más amplio, o sea, sigue siendo memoria, pero hablando de la memoria ya no solo de un contexto específico, sino de lo que era conocido como el mundo entero en su momento, ¿sí? Y además se agrega la capacidad de crear conocimiento, porque está el centro de investigación al lado. El acceso restringido, ¿sí? Ustedes tal vez hayan leído mucho acerca de la Biblioteca de Alejandría o incluso visto
algunas películas. Una de las más recientes es la de la última bibliotecaria de Alejandría, que es muy bonita, y muestra cómo había restricciones, ¿cierto?, al acceso. Y eso es fundamental para lo que sigue, porque en la Edad Media, en la Edad Oscura, como se conoce también, básicamente la restricción fue mucho más intensa, ¿cierto? El acceso era absolutamente restringido y además cambia el formato. O sea, el formato cambió de papiro al libro en este momento, a los folios. Ahora, estos son manuscritos iluminados, es decir, eran creados por monjes que se podían demorar toda su vida, literalmente, creando un libro, ¿cierto? Y adicionalmente aparece algo diferente en la biblioteca, aparece el catálogo, ¿ya? Pero el catálogo es un monje, ¿ya? No es que hubiera un catálogo, ¿sí? Entonces, el monje se muere y se muere el catálogo, ¿cierto? Básicamente. Y entonces por eso el monje siempre tenía un aprendiz, ¿ya? Porque tenía que haber un cataloguito, ¿sí? Que pudiera superar la época de mi vida y pues básicamente reconocer en dónde estaba cada libro. Otra característica fundamental, los libros estaban encadenados la mayoría, ¿no? No los podía sacar de la biblioteca. El acceso era absolutamente restringido y vigilado, además había una buena cantidad de libros prohibidos, muchos, afortunadamente, monjes liberales no los quemaban, sino que los guardaban y después recuperamos muchos textos prohibidos gracias a ellos. Pero aquí cambió el contexto entonces, ya hay un contexto, hay un paradigma de organización del conocimiento, ¿cierto? Para un acceso restringido, pero hay un paradigma de organización interesante. Y no es lo primero, o sea, no es la primera vez. En Alejandría también se intentó hacer un catálogo, ¿ya? El catálogo fue a la época final de Alejandría y finalmente no funcionó muy bien. Se puede leer al respecto. Esta es otra, y estos son siglos después, ¿sí? Estamos hablando de finales del siglo XVIII, ¿ya? La Biblioteca Real Francesa. ¿Qué pasaba? Hasta este momento las bibliotecas tenían un propósito y era pues almacenar, preservar, ahora sí organizar y dar acceso exclusivo a unos cuantos, ¿ya? Por eso eran bibliotecas reales, por eso eran bibliotecas universitarias, Oxford, Cambridge y demás. Pero esto, los ilustrados dijeron, no señor, esto es para la ciudadanía, esto no es para unos pocos. Y ahí nace el concepto de biblioteca pública, ¿ya? Entonces cambiamos el paradigma de acceso exclusivo a un acceso público y es fundamental ese cambio aquí. Entre esos dos pasaron muchas cosas. Ustedes sabían que alrededor de 1554 se cerraron las bibliotecas de Oxford porque resulta que el director de la biblioteca de Oxford dijo: la imprenta es un invento del demonio. ¿A quién se le ocurre inventar la imprenta? ¿Cómo así que los libros para todo el mundo? ¿Qué es esa vulgaridad, cierto? Decían, no se puede. O sea, entonces ya las bibliotecas, ¿para qué? Vendieron todos los manuscritos iluminados, vendieron todos los papiros, tenían algunos, vendieron los muebles de la biblioteca y cerraron la biblioteca. 10 años después tuvieron que comprarlo todo, ¿ya? De nuevo, ¿bien? Y hay una frase muy bonita que dice, la biblioteca, literal, está tomada de una carta entre los directores y la junta, y decía, la biblioteca está sufriendo para adaptarse a la nueva era de la imprenta. Si yo le cambio la imprenta por lo que quiera, ¿ya? Por internet, por otras cosas, pues podemos adaptar 500 años después esa misma frase o adoptarla. Bien, y finalmente llegamos al siglo XX. ¿A quién le tocaron estas fichas? A ver, aquí hay millennials. Yo voy a ver, no, ¿cierto? Todos nos tocaron esas fichas, ¿vale? Yo las llevo puestas siempre, ¿ya? Yo llevo aquí unas fichas no catalográficas, pero de préstamo, ¿sí? Para recordarme que soy bibliotecario, ¿no? Y resulta que estas fichas se organizaban, o sea, son los primeros metadatos. No los venga a decir un ingeniero que el metadato, que entonces... No. Nosotros de metadatos sabemos hace mucho tiempo, ¿sí? Porque explicamos con un dato uno diferente. Y resulta que a principios del siglo pasado, a un señor muy conocido, no por el nombre, pero por sus trabajos, Paul Otlet, si lo leo literalmente, inventó el CDU, ¿ya? Sistema de clasificación decimal universal. Ustedes lo usan, ¿ya? Nosotros en Colombia usamos la competencia, ¿ya? Dewey, ¿bien? Ustedes le dicen Dewey, ¿no? Ah, bueno, Dewey, ok. Nosotros le decimos Dewey, Melville. Hay un rap de Dewey muy interesante, ¿lo han oído? ¿Ya? Que explica
que es 00, que es 01, que es 800, bueno, etcétera, etcétera. Pues resulta que este señor era amigo de Dewey, ¿ya? Este señor era muy amigo y tenían diferencias fundamentales, sobre todo en lo religioso, ¿ya? Hay una, si ustedes se fijan, esa es gran parte de la diferencia entre CDU y el sistema de clasificación Dewey, lo religioso, ¿cierto? Pero ambas tenían un propósito y es organizar el conocimiento. Este señor tenía un sueño y era crear un lugar que diera acceso a todo el conocimiento humano y lo llamó el Mundaneum. Bien, esto es el Mundaneum. En Bélgica, en el periodo entre guerras, clasificó toda la colección disponible de ciencias sociales que había en las bibliotecas. Alcanzó a hacerlo con ciencias sociales. Cualquiera llamaba allá y preguntaba por un tópico en ciencias sociales y él le decía en qué biblioteca y en qué libro lo encontraba, ¿ya? Entonces, interesante. Hace poco, en el 99, una empresa diferente lanzó un eslogan parecido, que a ver si ustedes detectan cuál es la empresa, decía, queremos organizar todo el conocimiento humano y hacerlo disponible para la humanidad. ¿Ya? Si entran a una página que tiene a la parte inferior derecha algo que dice acerca de Google, se dan cuenta que es el eslogan de Google, ¿cierto? Entonces fíjense, llevamos mucho tiempo intentándolo, no lo hemos logrado, ¿bien? Y también Van Gogh lo intentó en su biblioteca, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí la idea era todo el conocimiento humano, pasamos de lo mínimo a lo máximo. Y luego hoy llegamos a cosas como estas. También el paradigma cambió. Biblioteca Pública de Chicago. ¿Qué hay allí en medio de la biblioteca? Un taller, ¿sí? Es un makerspace, ¿ya? Un espacio de creación. Y lo cambiamos el concepto entonces de biblioteca, volviendo, porque la vida es cíclica, un poco a Alejandría y a responder la pregunta de ¿para qué usamos el conocimiento? Pues usémoslo para crear. Y por eso nacen los conceptos de makerspace, de espacios de creación en medio de la biblioteca, espacios donde los usuarios hacen uso del conocimiento que hay disponible en la biblioteca para crear algo, ¿ya? Y eso es clave. Entonces miren cómo ha cambiado. La pregunta es ¿qué es lo que ha cambiado? Pero para responder esa pregunta vamos a hacer un paréntesis digestivo, ¿ya? Siempre hay paréntesis digestivo en mis charlas o en mis clases de posgrado y es porque hay información que está fuera de la línea teórica, ¿sí?, de la bibliotecología, pero que alimenta lo que vamos a discutir. Y por eso vamos a empezar por esto. Este es un ejercicio de prospectiva muy interesante que hicieron en el 2007, o sea, hace 11 años ya, pero fue tan bien hecho que ha descubierto gran parte de lo que está sucediendo hoy. Y esto es un plano cartesiano. A ver, ¿quiénes estudiamos bibliotecología porque no nos gustaba la matemática? Levantemos la mano, ¿cierto? Sí, muy bien, perfecto, ¿cierto? Sí, o sea, hay que ser sincero, ¿no? O sea, perfecto. Yo sufrí cálculo en ingenierías, o sea, superé el miedo, pero tampoco es que fuera fanático de la matemática. El caso es que hoy la estadística es fundamental, ¿cierto? Y la matemática también. Este es un plano cartesiano que nos muestra la relación entre las conexiones sociales y las conexiones de las máquinas o informáticas, ¿ya? Y parece que a medida que la tecnología evoluciona, pues se incrementa la capacidad de conectarnos socialmente, ¿ya? Vamos a poner el ejemplo que pongo muchas veces. ¿Cuántos de nosotros, a ver, otra vez, yo vi millennials ahora, ¿qué se nos hicieron? Ah, bueno, aquí hay un chico medio millennial, ¿no? Sí, más o menos, sí. Muy bien. ¿Estudiante? ¿Sí? Perfecto, entonces sí es millennial. Muy bien. Entonces, no, la idea es que seguramente a ti no te tocó la pantalla naranja de computador con un disquete de este tamaño, ¿no? Bueno, a mí sí, ¿no? El pelo me delata. Bien, y no es el disquete de 3 1/4, bueno, entre otras cosas te cuento que el icono de guardar es un disquete, ¿ya? No es porque sea bonito, ¿cierto? Es donde guardábamos la información. Y en ese tiempo los computadores no tenían disco duro, sino que uno tenía que llevar su disquete con el programa ahí almacenado. Había un disquete del tamaño de un acetato, o sea, de un LP, ¿cierto? De 8 pulgadas fue el primero, luego se disminuyó un poquito a uno de 5 1/4 y luego vino el de 3,5, ¿ya? Pues si uno tenía que enviar una tesis porque estaba estudiando en España, ¿qué hacía? La enviaba en disquete, ¿cierto? Enviaba el disquete literalmente por correo y era mejor enviar 2 o 3 porque pues el disquete muchas veces llegaba malo.
Llegaron malos los 3. ¿Qué pasa? Tengo que devolverlo, me escriben una telegrama, que era lo más rápido, ¿cierto? Y me dicen, urgente, punto, tesis dañada, tesis sin lectura. Bueno, punto. Bien. Entonces yo tengo que enviarlo 3 meses más para que llegue otra vez a España, ¿cierto? La conexión era compleja. Luego, eso pasa en la era de los PCs, en los 80s, ¿ya? El PC nació en el 80, o sea, es relativamente reciente, ¿no? Uno creería, ya no se imagina la vida sin la computación, pero es que nació en el 80 el primer computador personal. Luego, Internet se masifica, ¿bien? Y el primer servicio de Internet fue el correo electrónico, el primero, antes que las páginas web. Hoy en día uno piensa en Internet y piensa en una página web, ¿cierto? Lo primero que se imagina es una página web, pero Internet no es la página web. Internet es la infraestructura técnica que hay detrás. Es como el teléfono. En Colombia muchas veces la gente hace un mal chiste. Cuando uno le dice, me das tu teléfono, le pasan literalmente el teléfono, ¿cierto? El objeto. Y bueno, es un chiste, pero da cuenta de esto. Da cuenta que el teléfono es el objeto. El servicio que me permite a mí localizarme a través del teléfono es el número telefónico. Yo tengo que tener un número, ¿bien?, para poder ser localizado a través del teléfono. Pues en Internet el servicio principal es el correo, ¿ya? O era el correo. Ahora, yo podía entonces enviar un correo a universidades, porque las primeras que se conectaban a las universidades, ¿sí? Por aquí podía hacerlo. Enviaba un correo, había unos FTPs. ¿Quiénes tuvimos FTP en la biblioteca? Que era un servidor para bajar archivos. Y entonces uno tenía que poner un código de FTP para bajar las tesis y demás, ¿cierto? Tenía que saber algo más. Pero ya se podía hacer algo. Podía conectarme con mayor facilidad. Nacen en el 90 la web. La web no nació con Internet. Internet nació en el 69, en el 90 nace la web, ¿cierto? Y la web nace, como nació Internet, en un instituto militar. Internet nació en el Instituto Militar Norteamericano, la web nació en el Instituto Militar de Investigación Nuclear Europeo, en el CERN. Ustedes tal vez hayan oído hablar del supercolisionador de hadrones, que es el último invento del CERN. Bueno, la web nació en el 90. ¿Quiénes navegábamos en la web por acá a mediados del 90 en Argentina? Muy bien. ¿Se acuerdan de Altavista? ¿Cierto? Muy bien. Y seguramente La Nación tenía una página en ese tiempo, pero ¿cada cuánto cambiaba La Nación la página? No era diario, ¿no? O sea, uno entraba a leer un diario siempre con 30 días de antigüedad, ¿no? O sea, entonces leía literalmente las noticias de ayer, ¿sí? Eso sucedía porque era muy complejo, porque poder modificar las páginas exigía unas capacidades especiales que no todo el mundo tenía en la web 1.0. Entonces, si bien nos podíamos conectar, todavía había dificultades para conectarnos, ¿cierto? No era tan veloz, ahí no hubo un cambio radical entre la forma de comunicarnos como el que hubo en la web 2.0. En la web 2.0 nacen los blogs. ¿Quiénes tuvimos blog en algún momento? Apuesto que tuvieron en alguna clase y nunca lo cerraron. Por allá está ese cadáver digital, ¿cierto? A ver, vayan, ahora lo buscan. Además, ¿quiénes tuvieron Hi-Fi? La red social, MySpace. ¿MySpace? Ah, bueno, veo caras de MySpace. Por allá, ahora buscamos tu foto en MySpace, debe estar por allá, ¿no? ¿No? En la época. Ah, claro, o sea, tenemos huella digital, ¿sí? La hemos dejado por ahí. Pero en ese momento surge la idea de ya no soy un consumidor, como sucedía con la web 1, sino que soy un prosumidor, es decir, produzco y consumo información. Todo el tiempo estoy produciendo a través de las fotos, de los estados. Nace Facebook en esa época, entre el 2000 y el 2010, en esa década, nacen gran parte de las redes sociales, entonces ya la interacción se vuelve al máximo. Y ahí es cuando técnicamente entramos en la era digital, ¿ya? Porque la era digital, otra vez, técnicamente hablando, se define como el momento en el que la información almacenada en digital supera la información almacenada en análogo, ¿ya? Y la información almacenada en digital, estamos hablando de información en binario, ¿cierto? Ceros y unos. La información análoga incluye, por ejemplo, los videocassettes, porque eso no es en ceros y unos, son campos magnéticos variables, ¿ya? En el 2003, entre el 2003 y el 2007, superamos la cantidad de información en digital que la cantidad análoga. Y llegamos a doblar
la velocidad de producción. Imagínense que para el 2003 se calculaba que cada 3 años producíamos la misma cantidad de información que habíamos producido de ahí para atrás en la historia de la humanidad. ¿Ya? ¿Saben en cuánto estamos hoy? Dicen que cada 3 días. ¿Ya? La misma persona, las mismas personas que hicieron esa investigación en el 2003 dicen que hoy es cada 3 días. No la han repetido, pero el cálculo que hacen es que cada 3 días producimos, doblamos la cantidad de información que habíamos producido para atrás en la historia de la humanidad. ¿Pero por qué? Porque ustedes sentados ahí están produciendo información, aunque no lo notemos. Tenemos un teléfono, ¿cierto? Un teléfono que cuando lo compramos le dimos aceptar, 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 aceptar a todo, ¿cierto? Y no leímos, ¿no? Porque queríamos usarlo, ¿ya? Y cuando le dimos aceptar, aceptar, aceptar a todo, pues le dijimos que podía vigilarnos, entre otras cosas, que podía seguirnos para mejorar los resultados de Google, ¿cierto? Porque pues queríamos mejorar los resultados. Y entonces empiezan a pasar cosas como estas. Ok, Google, llévame a casa. Si hay conexión, o sea, él está procesando, pero la conexión está lenta. Voy a desconectarme de la red Wi-Fi para hacerlo. ¿Ustedes han usado el asistente de Google? Esto que yo estoy haciendo aquí. Cuando lo usan por primera vez, él también les pide aceptar unas cosas, ¿no? Entre otras cosas. Vamos a ver si la conexión nos deja. Bueno, no nos está dejando. Ahorita lo repetimos en un momento, porque lo que quiero que ustedes hagan en su celular, lo pueden hacer más tarde, es preguntarle que los lleve a casa, ¿cierto? Decirles, llévame a casa. Cuando uno lo hace por primera vez, pues le parece un juego, porque uno nunca le ha dicho a Google dónde es su casa, ¿ya? Algunos sí, algunas veces nos pregunta, intencionalmente nos dice, para darte mejores resultados, dime dónde es tu casa y dónde trabajas, ¿ya? Entonces uno dice, ay, tan querido, ¿no? Bueno, amable, o sea, me va a llevar más rápido a la casa, yo le digo dónde. Generalmente no le decimos, sino que él está todo el tiempo vigilando nuestra posición, ¿cierto? Con el GPS. Y como bien dicen las mamás, uno no va a la casa sino a dormir y a comer, ¿cierto? Entonces sabe que cuando yo estoy todas las noches en un solo lugar, pues seguramente es mi casa, ¿bien? ¿Ya? Seguramente es mi casa, ¿ya? Y entonces hace ese análisis y pone mi casa y me dice cómo llegar a casa todas las noches en cierto momento. Pero además si yo le digo llévame a casa, me da una ruta, me lo envía, etcétera, etcétera. Entonces es una demostración de cómo hemos entregado datos. Y eso da cuenta de la web 3.0, ¿ya? Que es en la que estamos aquí. Que resulta que la web 3.0, que es la década actual del 2010 al 2020, es la época de la web semántica. Ya la web que interpreta mis preguntas. Miren que yo ya estoy hablando con el celular, o sea, ya no escribo. Antes en Altavista teníamos que sabernos algunos algoritmos especiales de búsqueda, ¿cierto? Las comillas, entonces para las frases completas, el menos, si quería sacar un término, ¿ya? El nor, ¿cierto? Etcétera, etcétera, o sea, había una buena cantidad. Hoy funcionan los booleanos, pero no son necesarios. Imagínense que yo le puedo hacer preguntas directas. Vamos a ver si ya funciona. ¿Cuál es el edificio más alto del mundo? Vamos a ver si ahora sí con la conexión nos deja. Bueno, no parece que todavía no. Porque si yo le hago estas preguntas directas, voy a cambiarme otra vez al Wi-Fi, a ver si es la conexión móvil, porque vamos a hacerle una diferente, vamos a hacerle una asociada con nosotros. Ah, bueno. Aquí. Vuelve a intentarlo. Se produjo un error. ¿Cuál es la montaña más alta de los Andes? Un error. Sí, es la conexión, ¿cierto? Pero vamos a hacerle esa pregunta ahora cuando tengamos un poco mejor de conexión y van a ver ustedes que él les responde directamente, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando... ¿Ahí lo tienes? Ah, bueno. Porque mi roaming no está funcionando bien. Perfecto, perfecto. Me voy a conectar entonces. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes antes le ponían Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, lo que quieran ponerle a Google
como palabras separadas, no entre comillas, él les buscaba las páginas en las que estuvieran las 3 palabras, ¿cierto? Y no interpretaba qué estaba yo intentando buscar, sino que básicamente buscaba los símbolos correspondientes. Hoy él interpreta los resultados y por eso hablamos de semántica, ¿cierto? Cuando hablamos de semántica, ¿hablamos de qué? A ver, ¿quién se acuerda? Que nos enseñaban significado, exactamente, significado, porque el significado, aquí me estoy conectando a la red de don Adrián para ver si nos funciona, muy bien. El significado básicamente es lo que intenta interpretar la máquina, ¿cierto? Entonces cuando yo pongo Jorge Luis Borges y estoy en Argentina, ¿me da resultados distintos a si pongo Jorge Luis Borges y estoy en Namibia? Probablemente, ¿cierto? Porque, bueno, el lugar incide, ¿cierto? En donde estoy o en lo que yo estoy buscando. ¿Alguna vez han hecho el ejercicio de googlearse? O sea, buscarse ustedes, y lo hace uno desde su portátil o desde su celular y queda feliz porque aparece de primero, ¿cierto? Dice, wow, esto me conoce, ¿no? Y soy famoso, ¿bien? No, a ver, están buscando desde su celular, ustedes están logueados, ¿cierto? No, hagan el ensayo de buscarse en un lugar público, con una ventana privada. Si son más atrevidos, háganlo con un VPN, ¿cierto? Con una VPN, para que él no sepa y a ver quién aparece primero con su nombre. Es un ejercicio interesante. Vamos a ver que ya aquí me dieron conexión. Ok, Google. ¿Quién es el presidente de Argentina? El presidente de Argentina es Mauricio Macri. ¿Quién es su esposa? Está casado con Juliana Aguada desde 2010. ¿Cuántos hijos tienen? 1. ¿Qué pasó ahí? ¿Cierto? Sí. Ah, exacto. Mira, exacto. Entonces miren lo que pasó ahí. Miren lo que pasa ahí. Hay un contexto que nosotros como humanos entendemos muy bien, ¿o no? ¿Cierto? Porque yo le estaba preguntando por los hijos de Mauricio, no de la esposa, ¿cierto? Él intenta seguir la línea, porque está interpretando el significado ya de la conversación. Eso no pasaba hasta hace un año, o sea, esto es relativamente reciente el que siga la línea de la conversación, pero cada vez está mejorando más. Y lo voy a poner con un ejemplo en biblioteca. Si entra un alumno de la escuela de bibliotecología y pide una información sobre el CDU, ustedes seguramente le pueden decir, vaya por favor al estante tal, allí lo encuentra, y él feliz va y lo busca. Pero si llega uno de ingeniería y ustedes le dicen, está en el estante 3, 640.3, ¿hace buena cara? No, no hace buena cara. Él quiere la respuesta ahí, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, y si yo quiero buscar más, pues voy y busco, pero deme la respuesta, ¿ya? Entonces tiene que ver con esto. Tiene que ver con que hoy está al alcance todo, ¿ya? Y como está al alcance todo, las dinámicas cambian más allá de la máquina, ¿cierto? No solamente en la máquina. Entonces, ahí hay un asunto clave. En la última fiesta del libro de Medellín, en Medellín no tenemos feria del libro, tenemos fiesta del libro, ¿ya? Es diferente, porque solo el 20% puede ser comercial, el 80% tiene que ser actividades diferentes de promoción. En la última, yo fui parte del comité organizador del Salón de Nuevas Lecturas, y hicimos un ejercicio con los asistentes, porque queríamos enseñar de alfabetización informacional. Pusimos los asistentes a conversar con la gente, a leer poesía. ¿Les han dicho que les lea poesía? Pónganle al dinero, recítame una poesía, para que vean, lo pongan como contraejemplo de cómo no recitar poesía, ¿cierto? Porque pues con ese tono, ya verán. Entonces que funciona muy bien, pero funciona para recordarnos también esto. Si yo le digo, ¿tienes gafas? Hay unos que me gustaría probar. Se llaman Cardboard. ¿Qué está haciendo ahí? Publicidad. ¿Y me está diciendo que es publicidad? No me está diciendo que es publicidad, porque no hay una legislación todavía respecto a los asistentes de voz a ese respecto, ¿cierto? En cambio, si yo busco en internet, los resultados aparecen muy bien marcados, ¿cierto? Como publicidad. La verdad no son tan bien marcados, porque la gente le da clic y no se da cuenta que uno es publicidad y no. Porque Google es gratis, ¿cierto? ¿Ya? Porque nos quieren mucho, ¿verdad? Sí, como Facebook,
Zuckerberg nos ama, ¿verdad? Ama a la humanidad, por eso todo es gratis, ¿no? No, no es gratis, no. Es que si algo es gratis, el producto eres tú, ¿sí? A las mamás también le dicen a uno, no hay almuerzo gratis. O sea, si te invitan a almorzar es por algo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces resulta que la empresa, lo que hace Google es una empresa de publicidad. No es una empresa de tecnología, es una empresa de publicidad. Eso vende. Y para venderme publicidad, pues necesita conocerme, crea un algoritmo en torno a mí. Y ahí viene el asunto semántico. ¿Ya? El significado se da por lo que él cree de mí. ¿Ya? O sea, me enmarca en una ecuación matemática. De eso vamos a hablar más adelante, pero no hemos llegado a esta, la Web 4, pero estamos llegando. La Web 4 está soportada por el Internet de las cosas. ¿Ya? Todo está conectado, el reloj, que yo dejé de usar reloj inteligente porque me decía que estaba sentado mucho rato, no te has parado, yo lo quería matar, ¿cierto? Entonces, pues decidí no usar más reloj inteligente, ¿ya? Yo creo que no necesito un reloj inteligente. Pero hay neveras inteligentes, ¿no? Y hay microondas inteligentes, microondas, ¿ya? Y hay lavarropas, ¿ya? Y hay ropa inteligente también, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, ¿para qué una nevera inteligente? A ver, no. Sí, bueno, resulta que te compra la comida que se te acaba, te dice que se te va a vencer, porque lee los códigos, pero además si tienes una invitación a comer o a cenar de un amigo, va y estudia al amigo, a ver qué le gusta, te recomienda una receta, te dice cuánto, cómo la puedes poner en el microondas, te dice cuánto antes debes llegar, si no tienes los ingredientes, pues los compra por ti, pero no paga la nevera, paga uno, ¿cierto? Ese es el problema. Uno paga, le llega a la casa y bueno, entonces le ahorra tiempo. ¿Bien? ¿Para qué estamos usando ese tiempo que nos ahorra? ¿Bien? No, para Facebook, o sea, para la competencia. No, pero bueno, es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Por qué Google está haciendo carros que se conducen solos? ¿Porque nos quieren mucho? No, porque quieren que tengamos tiempo para usar las interfaces que casualmente en el Google van a ser, en el carro van a ser de Google, ¿no? Que es importante. Bien, ¿qué es lo que ha cambiado? La tecnología ha cambiado, por supuesto, es decir, los dispositivos han cambiado, como vimos. Este es apenas del 1975 al 2009, la evolución de la computadora y de los sistemas operativos. Ha cambiado, por supuesto, los servicios asociados en Internet. Miren que apenas en el 70 aparece el correo, Hotmail aparece en los 90s, a finales de los 90s, Wikipedia aparece en el 2000, bueno, etcétera, etcétera. Y aparecen cosas como esta, Wikipedia, que hoy en día para muchos de los docentes sigue siendo el enemigo, ¿cierto? ¿Ya? No me traigan cosas de Wikipedia, dicen primero. No me traigan nada de Wikipedia. Y la verdad es que Wikipedia hay que enseñar a usarla. La tecnología no es buena o mala per se, ¿cierto? Ahora, Wikipedia tiene un margen de error menor que, si lo tomo como un todo, menor que el de las enciclopedias impresas, y está confirmado y comprobado, pero hay unos tópicos que son más riesgosos, lo político. ¿Ya? La gente entra a intencionalmente dañar muchas biografías de personas que están en una ala política distinta, pero incluso hay muchos protegidos. Y el hecho de que Wikipedia tenga una característica es que es colaborativa, que yo la puedo editar simplemente con una pequeña inscripción, no significa que en la práctica la edite. Siempre hago esta pregunta: ¿cuántos de ustedes han editado Wikipedia? Levantemos la mano. Muy bien. ¿Y han editado temas en los que no se creen buenos? O sea, ¿han entrado a poner opiniones? ¿No? Uno entra a participar de los temas en los que se siente seguro, ¿ya? ¿Verdad? Pocas veces es sabotaje. Y el porcentaje es muy parecido al de la pirámide de la cienciometría. El 90% de la gente no produce información en Wikipedia, el 9% produce algún tipo de información y el 1% realmente es sistemático en la producción de información, ¿ya? ¿Y saben cómo se llaman los mayores productores de Wikipedia? Bibliotecarios, exactamente. Entonces Wikipedia no es mala per se, ¿ya? Hay que enseñar a usarla, que es diferente, ¿sí? Y es clave. Ahora, aparecieron otras cosas como estas: Napster, MP3. ¿Quién bajó MP3 en su vida? No levanten la mano, estamos siendo vigilados. No, el caso es que, ¿cierto? No, MP3, no, ¿cierto? No, la verdad es que los bibliotecarios somos los mejores piratas del mundo. Nos dijeron siempre que nunca podíamos fotocopiar más de 3 capítulos.
el libro entero, ¿no? O sea, se va, ¿sí? Eso no es problema. Y no tengo el libro, no importa, venga, yo le digo quién lo tiene, ¿sí? Y vaya, préstelo, ¿no? No hay préstamo interbibliotecario, no importa, yo la llamo y le digo que, ¿cierto? Entonces, hemos superado esas cosas, damos acceso a la información. Entonces, esto cambió el paradigma, pero cambió el paradigma porque hizo que se repensara la industria de la música. Hoy en día, la mayor parte de la gente no usa música pirata, paga por una suscripción o usa una suscripción que le da publicidad en Spotify, en otras, y entonces cambió el mercado de la música, ¿cierto? Y es clave, es fundamental entenderlo. La televisión también cambió con Netflix y otros. Bien, y también tenemos cambios en esto, en los formatos. ¿Cuántos años escuchamos, cuántas veces hemos escuchado decir cuándo desaparece el libro? ¿Cierto? ¿Cuántas veces nos han hecho la pregunta, cuándo falta? El libro no va a desaparecer, porque como dijo Paul Ottley en el 32, ¿cierto? Él lo dijo en 1932 en el Tratado de la Documentación, y lo dijo algo como, tratando de ser lo más preciso, el fonógrafo, el teléfono, la televisión, el cine, los que son considerados el sustituto del libro, constituirán en realidad el nuevo libro. ¿Ya? La biblioteca radiada y el libro televisado. Así lo llamó él. ¿Bien? En el 32. ¿Ya? Entonces el libro no va a cambiar. Además hay un fenómeno interesante, y es que hace 2 años se volvieron a vender más libros físicos que digitales. Hubo mucho tiempo, hubo alrededor de 14 años en los que el digital superó el crecimiento, ahora el crecimiento es superado por el impreso. Y desapareció el del medio, digamos el libro estándar, pero los libros de lujo y los libros de bolsillo están en crecimiento absoluto. ¿Bien? Entonces hay un cambio, sí, pero no desaparece. Eso nos lo preguntamos con todo, con el teléfono. ¿Sabían que cuando entró el teléfono, Graham Bell, a principios del siglo pasado, en Estados Unidos, las señoras de la alta sociedad enviaron una carta diciendo que era un invento del demonio también? ¿Cierto? Y que eso iba a hacer que los maridos se quedaran en la casa todo el día, ¿ya? Que no salieran, y que ese era su espacio, ¿sí? Y la verdad es que no, o sea, lo hicieron bien, se adueñaban del teléfono la primera parte del siglo, ¿cierto? Hoy ya todos andamos con teléfono, pero está muy bien. ¿Han usado Shazam para reconocer música, canciones? Sí, interesante, ¿cierto? Uno reconoce y entonces ya él, como es tan querido, también le muestra publicidad y le dice, como buscaste esta, yo creo que te gusta esta otra, ¿cierto? Es muy amable él, ¿no? Muy querido, ¿cierto? No tiene nada que ver con que les paguen no tiene nada que ver. Pero la asistente de Google hace otras cosas, ¿ya? Cuando yo le digo, ok Google, aparece un iconito abajo a la izquierda que es una cámara. Y uno dice, caramba, una cámara. ¿Y por qué una cámara metida ahí? ¿Cierto? Resulta que esta cámara permite identificar objetos, libros, edificios, pinturas, razas de perros, ¿ya? Tenis, ropa, etcétera, etcétera. Yo puedo, por ejemplo, voy a marcar aquí la mochila, me permite marcarla y me dice dónde puedo comprar mochilas parecidas, ¿ya? Bien, interesante. Pero además si veo un texto por ahí en la calle, o sea, yo estoy viendo aquí el de Biblioteca Pública San Martín, él se demora un ratico, lo marco y me dice que eso es un edificio en esta ciudad y me dice cómo llegar, ¿sí? También podría traducir letreros, ¿bien? Esto es inteligencia artificial, ¿ya? Trabajando, pero es que se nos olvida que la hemos entrenado durante un montón de tiempo. Nos han hecho entrenarla. ¿Ustedes han usado alguna vez ese chulito, ese marca que le pide a uno decir que uno no es un robot? ¿Ya? Yo nunca sé qué responder, yo a veces digo pues no soy robot, bueno, pero ¿cierto? ¿Qué pasaba cuando uno decía eso? Le pedía identificar primero unas palabras que estaban como mal escaneadas, ¿verdad? Fue la primera fase, se llamaba CAPTCHA en ese momento. Y eso era porque en ese momento Google estaba escaneando los millones de libros de Google Books y los escaneos no eran perfectos, entonces yo necesito ayuda para escanear eso. A ver, entonces ayúdeme, ayúdeme a identificar, ¿cierto? Y ayudamos a Google a escanear los textos. ¿Bien? Pero además le ayudamos a identificar las letras a la máquina, entonces por eso yo puedo traducir en tiempo real hoy. ¿Bien? Pero luego eso se volvió los números de calle, empezaron a aparecer los números de las calles por ahí, ¿cierto? Las placas de las puertas. Y uno lo hacía naturalmente, le estábamos ayudando a mejorar el mapa. Y ahora son imágenes, ¿no?
Ahora me dice, identifique un carro, identifique una tienda, identifique una montaña. Estamos ayudándole a las máquinas, ¿ya?, a identificar objetos, ¿ya? Y lo estamos haciendo gratis, ¿sí? Cuando estamos llenando formularios, ¿bien? ¿Sí? Todos somos empleados de Google, ¿no? Porque Google compró CAPTCHA hace un buen tiempo. Bien, ya se llama ReCAPTCHA, ¿sí? Bueno, muy creativo el de marketing, ¿no? Pero el caso es que les hemos ayudado y les seguimos ayudando. Entonces hay que explotarlos también, ¿no? Hay que explotarlos, ese es un poco el mensaje. Bien, ahora, Wolfram Alpha, otro buscador semántico. ¿No lo han usado? Los invito a usarlo. wolframalpha.com. Resulta que estos señores responden preguntas mejor que Google, ¿sí? Con una simple diferencia, tiene que ser en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque la estructura semántica de los idiomas es diferente. Y si yo digo, me encanta Mendoza, es muy distinto a, me encanta Mendoza, ¿cierto? ¿Qué? No, a mí me encanta. Y ahí cambié el tono, pero también cambié el significado. La máquina no me entiende el tono, ¿cierto? Hoy, por supuesto, generalmente no cambia el significado. En español somos, y en Latinoamérica en particular, muy susceptibles al sarcasmo, a la ironía, ¿cierto? Pero además no es un idioma simple en términos lingüísticos. Tenemos una enorme cantidad de palabras, las sintaxis son complejas, regionalismos, ustedes nos ganan a Colombia en regionalismos, ¿no? Aquí tienen una enorme cantidad de regionalismos. Yo he tenido dificultad para entender algunas, pero pregunto, no me da pena preguntar. El caso es que en inglés es más simple. Entonces yo le pregunto estadísticas, sobre todo tiene muy buenas estadísticas demográficas, sociográficas y demás, es muy bueno. Pero además, a los alumnos de ingeniería solo se los presento en el último semestre, porque hace ecuaciones paso a paso. ¿Ya? El profesor que le decía a uno, no me diga la respuesta, deme el paso a paso, pues voy aquí y le pregunto, ¿cierto? Y me da el paso a paso, me da la gráfica, me hace balanceo de ecuaciones químicas, me hace termodinámica, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante. ¿Para qué usamos esa capacidad que estamos liberando con una cosa como esta? Otra vez vuelve la pregunta. El Art Project. ¿Han visitado museos del mundo usando el Art Project? Interesante. Recorridos virtuales. Y uno aún más interesante. ¿Han buscado en internet a qué retratos se parecen? ¿Sí? Es un proyecto de Google, ¿no? Uno se toma una selfie y le dice, ¿te pareces a Carlos III de No, la verdad es que uno nunca se parece a ese, se parece a cualquiera por allá, escondido en una imagen, ¿cierto? Y él le dice, ¿en dónde está el cuadro? ¿En qué museo? Y entonces una excusa para visitar el museo de manera virtual. Encuentran unas bonitas excusas para hacerlo. Pero mientras encuentran las bonitas excusas, le enseñamos a la máquina a identificar, ¿cierto?, rostros y demás. Entonces hay un trabajo doble. Ahora, el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo está usando la inteligencia artificial de manera muy inteligente. La IBM Watson, ¿ya? La última vez que estuve me impresionó porque resulta que le hice preguntas lo más intencionalmente locas sobre cada cuadro, ¿ya? Y es que en lugar de tener una audioguía, uno tiene algo como un Bluetooth con micrófono, ¿ya? Y cuando llegas a un cuadro, le puedes hacer cualquier pregunta. Entonces, con los niños es muy bonito, porque un niño en un cuadro que tenía una imagen de fútbol, le preguntaba, ¿les gustaba mucho el fútbol en esa época? La inteligencia artificial busca y les dice, el fútbol había sido inventado o no, qué equipos había, etcétera, etcétera. Entonces hay unas relaciones interesantes. Yo hice relaciones como, ¿cuál era el mejor amigo de la artista en esta época? Y él buscaba e intentó muchas veces decirme quiénes eran los amigos o las influencias cercanas, ¿ya? Pero además, al principio, para hacer el recorrido, porque el museo es muy grande, él busca en mi Facebook, porque yo me tengo que conectar con Facebook o con Google, cuáles son las imágenes que más me gustan, los colores que más me gustan. Y el recorrido cada vez que voy es distinto. Y no son, haga el recorrido 1, 2 o 3, no, son N cantidad de recorridos para cada personalidad, ¿ya? En los museos se usa inteligentemente esto, ¿bien? De manera muy bonita. Ahora, esta tiene que ver con bibliotecas. Hace 3 meses la lanzaron. Hablarle a los libros, talk to books, funciona en inglés todavía, ¿ya? Por lo mismo que les dije hace un rato. Preguntas genéricas, cosas como, ¿en dónde aparecen mariposas amarillas? ¿Ya? Y me dicen qué libros aparecen mariposas amarillas, ¿ya? Entonces, yo puedo hacer búsquedas de contenido que no están relacionadas
con las frases adentro, ¿ya? Es decir, yo no le estoy diciendo, dígame dónde se habla de filosofía aplicada, lo puedo decir, ¿ya? Y se vuelve un buscador de descubrimiento como el que conocemos en nuestras bibliotecas, pero le puedo hacer preguntas relacionadas con el significado, con el contenido más allá de lo textual, y eso es lo interesante de este ejercicio, ¿bien? Y también se lo puedo hacer con el asistente, ya lo mostramos, ¿no? Le puedo pedir que recite, le puedo pedir que busque un libro, le puedo decir que me lea un audiolibro, pero tengo que haberlo comprado. ¿Y en dónde lo debo haber comprado? En Google. Playbooks, ¿cierto? Por supuesto, yo puedo conectar a Amazon, pero si voy a conectar a Amazon, lo que tengo que usar es esto, la competencia, ¿ya? Esto es de Amazon. Bien, si yo le digo a Google, ok Google, ¿quién es Alexa? Vamos a ver. Le estoy preguntando quién es Alexa. Esta es la información que encontré en Wikipedia. Alexa es un asistente virtual desarrollado por Amazon. Es la competencia, ¿cierto? Es decir, Alexa, de hecho, empezó antes del asistente de Google. Y antes de Alexa empezó Siri, ¿ya? Pero Google la supera ya en IQ, en inteligencia artificial, realmente, porque tiene más información, ¿ya? Y porque cruza los datos. Pero si yo le pregunto, ok Google, ¿Alexa? ¿Tiene una voz tan relajante? Me gusta. ¿cierto? Interesante eso, ¿no? Le gusta a Alexa. Y vamos a hacer un ejercicio relacionado con lo anterior. ¿Qué es Google? Google es una empresa que se dedica a organizar toda la información del mundo. Y yo soy parte de eso. ¡Ay, qué bonito! ¿No? O sea, uno se enamora de Google, ¿cierto? Tiene camiseta puesta, claro. Pero en cambio, yo le digo, ¿qué es Apple? Según Wikipedia, Apple Inc. es una empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea. O sea que Apple sí vende cosas, ella no, ¿ya? ¿Verdad? Esto, claro, si yo le pregunto a Siri por Apple, me va a dar una respuesta más o menos parecida, pero me va a pedir que vaya al sitio web. Me va a decir, si quieres saber más, ve a apple.com. Un poquito más imparcial, ¿no? Estos son el tipo de cosas que hace estos dispositivos. Son muy baratos, o sea, yo puedo comprar Alexa desde $30, porque es que lo que quieren no es venderme un dispositivo, quieren es venderme un canal para venderme cosas, ¿cierto? Entonces acaban de diseñar un microondas con Alexa, ¿ya? Yo ya no le digo 30 segundos, sino que cocíname estas palomitas de maíz, y entonces él ya sabe, ¿no? O sea, impresionante. Pero además que empieza a saber que me gusta cocinar, ¿ya? Y después me va a decir, estás comiendo mucha grasa, yo le pego, ¿cierto? O sea, a ver, ¿no? O sea, no, metida, ¿cierto? No, no. Entonces no quisiera hacer eso, ¿bien? Ahora, videojuegos, para terminar el paréntesis, que el paréntesis es largo. Resulta que hoy los videojuegos también se entregan por streaming, ¿ya? Ya no solamente es música y videos o películas y series, sino videojuegos. Yo no tengo que tener una consola, yo puedo a través de una página como Steam, que es una de las, alquilar un videojuego, ¿bien? Y eso es fundamental entenderlo porque va más allá de los formatos. Cierro el paréntesis y pregunto lo que ha cambiado. Dijimos que la tecnología definitivamente ha cambiado, ¿cierto? Pero por encima de la tecnología, lo que más ha cambiado es la cultura, ¿ya? Y la cultura tiene que ver con el comportamiento, no estamos hablando necesariamente de las muestras culturales, ¿cierto? Es decir, no estamos hablando de las artes, ¿cierto? Pero han cambiado también, sino de los comportamientos que construyen nuestra identidad. Y han cambiado para todos, no para los que usamos tecnología. Porque ¿no les ha pasado que una amiga, un compañero, su mamá, su tía, les dice, búscame en ese aparatico? ¿Ya? Ella no sabe buscar, pero me dice a mí, búscame en ese aparatico porque sabe que ahí hay algo, ¿cierto? O sea, algo ha cambiado porque hay un acceso a información, ¿bien? Como hay acceso, incluso quienes no son usuarios transforman sus comportamientos.
Han oído hablar de los memes seguramente, ¿no? Todos conocemos los memes. Ya, el meme, que es ese, primero era un dibujo feo, ¿no? Primero fueron dibujos feos, luego se volvieron fotos un poquito más elaboradas, con mensajes irónicos muchas veces. ¿El meme es comprensible para todos? No, ¿cierto que no? Yo necesito tener un contexto sociocultural, ¿ya? Y muchas veces un contexto técnico. Porque si yo le muestro un meme a la abuela que me pregunta por el aparatico, probablemente no entienda el contexto porque no está relacionada con eso. Y es que la palabra meme no la inventó Internet. Richard Dawkins, ¿bien? El gen egoísta. Meme es la mínima expresión cultural transmisible. ¿Ya? La mínima expresión cultural transmisible es un asunto de costumbre, de contexto. ¿Cómo se amarran ustedes los zapatos? Puede que se los hayan enseñado explícitamente, puede que lo hayan aprendido viendo a su círculo cercano. ¿Cómo cuentan con los dedos? Contamos 1, 2, 3, casi toda Latinoamérica, pero a veces, sobre todo en Europa Oriental, cuentan 1, 2. Y si uno pide en Rumania una cerveza, le traen 2, ¿ya? Porque cuentan este. Bien, siempre lo cuentan, ¿ya? Entonces yo pido 2 rondas, así, ¿bien? O así. Y eso no está explícitamente, venga, yo le enseño a contar. Se cuenta con este dedo, no le dicen a uno, ¿no? Uno lo aprende. El meme es un reflejo de esa cultura. Ha cambiado la cultura, ¿no? Clave. Y si ha cambiado lo cultural, ¿estamos cambiando nosotros para adaptarnos a eso? Bien. Hay un ejercicio de IFLA. ¿Conocemos a IFLA, la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios? Resulta que IFLA Global Vision es un ejercicio de creación colaborativa que está hoy abierto hasta el 31. Es decir, tienen este fin de semana para entrar al mapa de ideas de Global Vision y dejar sus ideas. Este ejercicio nos da cuenta de cómo más de 190 Estados miembros están participando, más de 470.000 bibliotecarios, bueno, una enorme cantidad, no va a entrar en las siglas, pero el primer ejercicio que se hizo el año pasado dio ya unas conclusiones. Y estas son las conclusiones destacadas. Primero, los bibliotecarios del mundo estamos comprometidos con el acceso libre y equitativo a la información y al conocimiento. Eso lo tenemos en la cabeza muy y en el corazón. Seguimos estando comprometidos con la promoción de la alfabetización, el aprendizaje y la lectura. Estamos enfocados en el servicio a nuestras comunidades. Tenemos líderes que reconocen la necesidad de una sólida promoción y defensa de la profesión. Consideramos que el financiamiento es uno de nuestros grandes desafíos, ¿cierto? Todos decimos no tenemos plata, todos los años, ¿verdad? Después hablamos de eso, en un momento. Reconocemos la necesidad de consolidar la colaboración y las alianzas. Deseamos ser menos burocráticos, menos inflexibles y resistentes al cambio. Somos los guardianes de la memoria del mundo. La palabra guardianes no me gusta mucho, fue una traducción, pero digamos que en todo caso tenemos un ejercicio mediador o facilitador con la memoria del mundo, ¿cierto? Y nuestros jóvenes profesionales están profundamente comprometidos y ávidos por liderar. Ahí hay 10 puntos. Ah, tú sabes, mira, ella no pasó matemáticas, no estudió bibliotecología porque no le gustaran las matemáticas. O sea, aquí está, ¿cierto? Ahí falta un punto. El 4, exactamente. Ah, fíjate. Falta el 4, que es este. ¿Ya? Lo sacamos. Cada uno de esos 10 puntos no solamente presenta la reflexión, sino que enfrente presenta el reto. ¿Ya? Los 9 anteriores no les mostré el reto, pero este quiero mostrar el reto. Propiciamos la innovación digital. Fue lo que descubrimos, que en el mundo estamos conectados con la innovación digital. El reto es que nos adaptemos a los permanentes cambios. Y es que el cambio ya no es una necesidad, sino una constante. ¿Bien? Y como estamos en constante cambio, pues necesitamos adaptarnos a una filosofía del cambio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es la pregunta. Y es el sentido de este encuentro. Porque la idea es que transformemos la forma en la que planeamos en bibliotecas. ¿Cuántos de ustedes tienen que hacer planes a largo plazo? 5 años, 2 años, 6, 10 a veces, ¿cierto? Exacto. ¿Y cuántos de esos planes nos demoramos meses haciéndolo y al final lo guardamos en un cajón, nos aplaudimos porque nos lo aprobaron y nos damos cuenta a los 10 años, caramba, ¿cierto? No se hizo sino como el 10% de milagro, ¿sí?
porque se nos enseña en nuestras carreras que hay que hacer el mejor plan, que tiene que ser el mejor plan. ¿Ya? No, hoy estamos en un mundo diferente. No se trata de hacer el mejor plan, se trata de tener el objetivo claro y mantenerse planeando. Hay una metodología que se llama prototipado. ¿Ya? El prototipado, los niños saben mucho de eso. ¿Ya? Los niños, el kindergarten, ¿no? el preescolar. ¿Ustedes han oído hablar del reto del masmelo? ¿No? Los invito a que lo busquen. El reto del masmelo es un juego en el que uno pone equipos de trabajo a trabajar con unos espaguetis crudos, con unos masmelos, unos malvaviscos, unas cuerdas y unas cintas, y les dice, armen la torre más alta, ¿ya? En 12 minutos. Casi todos los adultos nos quedamos planeando hasta el minuto 11, ¿ya? Dibujos, ya, de pronto hasta el minuto 10 construimos la torre muy bien y al final ponemos el malvavisco o el masmelo. Entonces hay un momento que dice, ¡guau! Y después, ¡ah! Porque se cae, ¿cierto? Se cae. Los niños desde el principio construyen, ponen el masmelo, ¿funcionó? Entonces hacen más, lo suben, lo van subiendo, ¿ya? Y ese es el concepto de prototipado. Yo trabajo con lo mínimo, o sea, lo que tengo, rápido, para solucionar una necesidad que tengo clara, y luego voy escalando, ¿ya? Voy escalando. Y es que como nos quejamos de no tener recursos o no tener dinero, muchas veces se nos olvida, y lo decimos mucho, ¿no? El dinero no es un recurso, el dinero yo lo necesito para algo, ¿sí? Yo no necesito dinero para bañarme en dinero, ¿cierto? No, pues a no ser que sean excéntricos, no sé. Pero el caso es que lo necesito para algo, ¿cierto? La pregunta es ¿para qué lo necesito? Y por eso el programa de la fundación en el que trabajé con tanto orgullo se llama Beyond Access, porque es más allá del acceso. Nos dicen muchas veces que nuestras bibliotecas están para dar acceso a la información, entonces lo tenemos introyectado, pero no nos preguntamos la mayor parte del tiempo para qué la gente accede al conocimiento, qué quiere lograr con ese acceso, porque no es lo mismo un chico que estudia su universidad con un esfuerzo enorme por primera vez en su familia, no hay profesionales, que va a mi biblioteca, que aquel que es un chico más o menos socialmente acomodado y que hace unas tareas, ¿cierto? Tienen sueños diferentes, tienen barreras diferentes. ¿Bien? La pregunta es cómo yo como biblioteca me conecto con esos sueños, cómo me conecto para superar esas barreras, ¿sí? Porque no es dar acceso por dar acceso, es lo que yo puedo transformar de mi comunidad a través del acceso. ¿Ya? Y es la pregunta clave para planear, para prototipar, ¿ya? Hoy en día. ¿Cómo lo hacemos? 5 puntos clave. Usamos los recursos que ya tenemos, ¿sí? Ejecutamos mientras planeamos, ya lo dijimos. Si me equivoco rápido y con lo que tengo, me equivoco barato, ¿cierto? Y entonces, barato es mejor, porque mi jefe no va a decir, te gastaste 100.000 pesos en este proyecto y no funcionó. No, no, jefe, me gasté lo que tenía, no funcionó, listo, vámosle a otro, ¿cierto? Y puedo ir escalando si funciona. No temamos preguntar a otros. ¿Cuántas veces los bibliotecarios de otros países o de otras ciudades les han dicho que no les pueden responder? ¿O que no les van a responder nunca? No, que me digan, no te puedo responder en este momento, pero dame unos minutos o dame unos días y te respondo. Nosotros, los bibliotecarios, somos uno de los gremios más unidos, ¿ya? Alrededor del mundo. Ustedes le pueden preguntar, gracias a las redes sociales, a un bibliotecario, no sé, en Japón, y con seguridad les ayuda, ¿ya? ¿Cuántas veces, y se los pongo más práctico, ustedes le han pedido a un colega que les envíe un paper porque ustedes no tienen acceso a una base de datos? ¿Ya? Ese es un ejemplo clave. O sea, no conozco el primero que me diga que no, somos buenos piratas, ¿cierto? Me dice, te lo mando por mi correo personal porque por aquí no te puedo mandar, pero ahí va, ¿cierto? Entonces, bueno, bien. Nos colaboramos, eso es clave. Entendamos que estamos más unidos, ¿bien? Y que podemos ayudarnos no solamente con los éxitos, sino con los fracasos. Pregúntenle a sus colegas, ¿han hecho algo así? ¿Han fracasado en esto? Para que aprendamos también de los fracasos. Solamente comunicamos los éxitos, no. Aprendamos también de los fracasos. Bien, apliquemos metodologías rápidas. Una de las cosas más bonitas que tuve el honor de hacer estando en Beyond Access fue participar de la creación del Design Thinking for Libraries, una metodología de diseño que está creada para, en un día de trabajo, en un día,
con la comunidad y los bibliotecarios crear nuevos servicios en las bibliotecas. ¿Ya? En un día de trabajo, uno puede definir el reto más grande que tiene la comunidad, ¿ya? Determinar cómo lo solucionamos, crear un prototipo y empezar a trabajarlo el otro día como un servicio. ¿Ya? Es bien interesante. Hay un modelo de 36 horas de trabajo hasta 72, hay otro modelo de un día. ¿Ya? El de 72 es más para planear en gran escala, pero es muy interesante. Eso es lo que hemos aplicado en muchas bibliotecas alrededor del mundo. Lo hicimos con el programa Vivion Access, se hizo en Nigeria, se hizo en Georgia, que es Europa del Este, se hizo en Bangladesh, en Tailandia, en Filipinas, en Uruguay, en Perú, en Chile, en Colombia, ¿cierto? Se hizo, ¿bien? Funciona, porque, a ver, uno casi siempre está detrás del escritorio por lo práctico cuando está planeando. Solamente poner en la conversación a un usuario para planear con él ya enriquece la conversación. Pero imagínense que no solamente pongan al usuario, sino que pongan al no usuario, o sea, el potencial, pero que nunca ha ido a la biblioteca, y lo pongan a conversar con el que va, y con el bibliotecario que trabaja en la biblioteca, y además con el tomador de decisiones, ¿ya? O con el que incide en la toma de la decisión. Porque si yo pongo en la mesa a alguien que va a escuchar los problemas de la comunidad, que va a escuchar por qué el no usuario va y cómo iría, ¿ya? Por qué el usuario sí va y qué le gusta, empiezo a apropiarlos de las soluciones, ¿ya? Y esta metodología está diseñada para eso, para que se apropie todo el segmento, desde el tomador de decisiones hasta el no usuario, de las soluciones, y el bibliotecario se sienta partícipe de la planeación también. Bien, y eso es clave. Y integremos a toda la comunidad, como les acabo de decir. Esos son los grupos clave: tomador de decisiones, usuario, usuario potencial, o sea, no usuario o usuario extremo también se llama, y finalmente, pero no menos importante, los bibliotecarios, o sea, los que trabajamos en estas áreas. Muy bien. Y esto está fundamentado en las nuevas 7 P's del marketing. Si ustedes han oído hablar del marketing, es una disciplina relativamente reciente del siglo pasado que tenía 4 P's. Primero, le decían a uno las P's del marketing, y era precio, plaza, producto y promoción. Bien. Hoy son 7, hay quienes le ponen más, ¿ya? Porque esto está fundamentado en el diseño centrado en el humano. ¿Ya? El humano es el centro de los diseños hoy. Por eso es importante sentar con el usuario. ¿Ya? El usuario. El humano no solamente es mi usuario externo, sino mi usuario interno. Nosotros también somos usuarios de la biblioteca, ¿cierto? Y les pregunto, cuando uno no es feliz en la biblioteca, ¿es capaz de hacer felices a otros? No. Y tenemos un problema en Latinoamérica y en África, sobre todo, en estos dos lugares. Las bibliotecas muchas veces, las públicas, son lugares de castigo para el bibliotecario y para el estudiante que mandan allá, ¿cierto? Claro, si yo no soy feliz trabajando ahí, no voy a ser feliz a nadie. ¿Bien? Entonces, primero también tenemos que pensar en cómo hacer felices a quienes están en la biblioteca, para poder extender y amplificar esa felicidad. Bien, y esto es el fundamento clave del diseño centrado en el humano. Necesito integrar 3 cosas: el deseo de mis humanos, la pasión, lo que nos mueve a los bibliotecarios a trabajar en la biblioteca, pero también lo que mueve al usuario a ir a la biblioteca, y también lo que mueve al tomador de decisiones para entregarme lo que necesito para que mi biblioteca funcione. Son 3 cosas claves, ¿cierto? Y esas 3, en términos del diseño del deseo, tienen que conectarse con lo que es viable a nivel de negocios, o sea, tengo los recursos para hacerlo, y con lo que es técnicamente posible. ¿Tengo la tecnología para realizarlo o tengo las herramientas para realizarlo? Aquí pongo el ejemplo de una tecnología maravillosa para nuestra Sierra Nevada. La Sierra Nevada de Colombia, que es la del Magdalena, tenemos una montaña justo en la playa, o sea, la montaña termina en la playa y es nevada y está en el trópico. O sea, es la única montaña tropical, nevada, de playa, ¿cierto? Pero allá no puedes ir sino en helicóptero, ¿cierto? O caminando. ¿Eh? Inventamos una tecnología maravillosa para llevar las bibliotecas. Se llama el biblioburro. ¿Ya? Y es una tecnología sumamente avanzada, ¿bien? Porque necesita poca gasolina, ¿cierto? O nada de gasolina.
Es decir, tú puedes alimentar el burrito en el camino y lleva una buena cantidad de colecciones. Y ya tenemos una red de biblioburros, ¿sí? Una red de biblioburros. Es una tecnología de transporte, no será la más moderna, ¿cierto? Pero resulta que soluciona las necesidades de ese contexto y lleva a la biblioteca donde tiene que estar, que es donde están los usuarios. Perfecto. Es un ejemplo de las capacidades técnicas. Cuando hablamos de capacidades técnicas, no estamos hablando de la altísima tecnología. No tenemos acceso a Internet. No importa, no necesitamos Internet. ¿Sí? Podemos saltarnos eso de Internet. Hay capacidad de hacer redes mesh, bajarlos en un dispositivo que da conexión. En una de las bibliotecas rurales que tenemos, lo que hicimos fue eso. Descargamos Wikipedia, descargamos OpenStreetMap, porque las dos se pueden descargar, las pusimos en un servidor, en una cajita, y esa cajita da Wi-Fi, y ahí hacen las tareas todos los chicos, ¿sí? Y además pusimos juegos, bueno, otras cositas que atraen. Entonces, y también hay una versión en español, ¿bien? Entonces es importante que la tengan. Y esta es la metodología, les gustaba dormir. ¿Sí? Unas poltronas que lo abrazan a uno, ¿ya? Al lado de, digamos, todas las mesas donde ponemos los periódicos, las publicaciones periódicas y diarias, y ahí se sientan los adultos mayores sobre todo y duermen 20 minutos. Claro, a los 20 los despertamos y les decimos, a ver, ya vas a roncar. No, ya no, ¿cierto? Ya, por favor, ¿no? La dieta japonesa, ¿bien? Entonces, facilitamos ese proceso. Hay bibliotecas académicas, universitarias, que ya están poniendo lo que se llama sleeping pods, o sea, para dormir, literal. ¿Ya? Es otro avance fundamental. La biblioteca, estas son 3 fotos, ¿no? La biblioteca está fundamentada en el concepto de relatos. ¿Qué es un relato? Un relato contextual, es decir, depende del espacio y el tiempo en el que esté ubicada. Ahí empezamos, en esta biblioteca que la lanzamos en abril, esta biblioteca, imagínense, la diseñamos en 1 año y la lanzamos en 7 meses. Por eso es una cosa muy rápida, ¿cierto? Es muy rápido. De cero a nacer en 1 año y 7 meses. Con la comunidad, es muy clave, y la comunidad bibliotecaria. El relato con la que la lanzamos era el relato de mayo del 68, porque la lanzamos entre abril y mayo de este año. ¿Qué pasó en mayo del 68? Las revueltas estudiantiles, ¿cierto? En París, y que luego se distribuyeron por el resto del mundo. Entonces, cuando yo entraba a la biblioteca, me encontraba con un relato de las revoluciones afuera, pero adentro me encontraba con que todas las colecciones estaban organizadas de acuerdo a la revolución. Y es que a nosotros ni Odlet ni Dewey nos dijo que las bibliotecas tenían que estar organizadas del 0 al 900. Eso lo supusimos, ¿ya? Ellos organizaron el conocimiento, pero no nos dijeron, pongan la estantería 0 al lado de la 100 y al lado de la 200, y ojo pues, porque si la desorganizan, no, ellos no dijeron eso. Y si uno va a preguntar a los usuarios, el usuario no tiene idea, ¿cierto? Hay una cosa clave, y es que un libro al lado del otro sí tiene sentido, porque hay una relación. Esta biblioteca la desorganizamos intencionalmente por decenas. Las decenas las movemos de acuerdo al contexto. En mayo del 68, en mayo de este año, pusimos las revoluciones en el centro. Literatura rusa, literatura cubana, literatura francesa, literatura latinoamericana al lado, ¿ya? Música rusa, música. Entonces organizamos las colecciones para que estén en torno a lo que está sucediendo, ¿ya? ¿Qué pasó en junio? El Mundial, ¿ya? Todo era alrededor del fútbol, la biblioteca futbolera, ¿no? Entonces el relato era el fútbol, ¿ya? Y puede ser algo contextual, puede ser algo que tenga que ver con los gustos de la comunidad, puede ser que la comunidad esté conectada con la música y la música sea la colección central en un momento, por eso es espacio temporal. Otra cosa que nos ha pasado en esta biblioteca, este chico se quitó los zapatos, estaban por ahí, ¿uno dónde se quita los zapatos? En la casa normalmente, ¿cierto? En la calle, bueno, en un avión tal vez, pero en la casa, ¿no? Nos ha tocado ir a perseguir a decir, ¿de quién es este zapato? ¿Cierto? Bien, bonito, o sea, se siente como en casa, ¿no? Ellos se sienten en casa, participaron de la creación y se sienten en casa. Y el modelo lo pueden ignorar. Esta es la poltrona, ¿no? Esta es la poltrona que les decía. Hay un concepto clave. ¿Cierto que la mayor parte de nuestras bibliotecas parecen templos todavía? Es decir, uno entra y el silencio, ¿cierto? Y hay un eco, o sea, si uno lleva tacones fuertes, y se oye todo, ¿cierto? Y a veces la mayoría de ustedes yo sé que no, pero a veces todavía hay bibliotecarios que dicen, shh, ¿cierto?
No, por favor. Yo entro y me dicen, "Sh, no", ¿cierto? Y por ahí hay un meme bibliotecario que dice, quiero ser bibliotecaria para callar a todo el mundo, ¿cierto? A ver, pues, no, ¿cierto? El caso es que nosotros con la comunidad diseñamos la transformación de esta biblioteca. Esta biblioteca es una biblioteca experimental, es la primera de 13 que vamos a transformar, porque era la idea experimental, es un piloto. Y pasamos del concepto de templo al concepto de circo-templo. O sea, primero es circo y después es templo. Imagínense. La excusa es el juego, el encuentro con el otro. ¿Ya? Y otra vez hablo de la palabra excusa porque me gusta mucho. Uno encuentra excusas para lograr los propósitos. El centro no es el juego, es la excusa. El centro es el libro, pero la excusa es el juego. Y miren que aquí hay una sopa de letras, ¿cierto? Entonces, en la vidriera que da al parque hay una sopa de letras y la gente puede marcarlo. Nos han robado muchos marcadores, pero después dejarán de robarse, ¿no? El caso es que la gente puede jugar y eso va a ir cambiando, incluso estando afuera. Y ahora, también hay nichos, ¿bien? Nichos de lectura. Porque si bien es circo, yo tengo que tener los espacios templo. Entonces, el nicho es un espacio en el que yo me siento recogido, en el que puedo leer un poco más en privado, ¿cierto? Puedo poner a cargar, todos los nichos tienen conexión, puedo cargar mi computador, cargar mi portátil, mi celular, al frente tengo un pequeño soporte que me permite ponerlo para ver películas, porque la biblioteca tiene un Netflix de biblioteca, ¿cierto? Que se llama iFilms, ¿ya? Entonces yo puedo ver ahí películas. Miren que los libros están organizados o están desorganizados, hay unas arriba unas puertas, porque detrás de esas puertas hay colecciones también. Pero ¿por qué hay puertas en las colecciones? Las colecciones son abiertas. Hay puertas porque, me voy a adelantar un poquito, ya les voy a contar esto que es. Miren, hay puertas porque la mayoría, como en este caso, está exhibida de portada. ¿Bien? Pero detrás hay más libros. ¿Sí? Porque lo que yo quiero es que se vean las portadas y que las portadas cuenten una historia. ¿Cuántos hemos comprado libros por la portada? Y nos hemos llevado después decepciones muchas veces, ¿cierto? Pero las personas diseñadoras trabajan mucho en la portada. Quisimos hacer que las portadas contaran una historia, como viñetas de un cómic. Entonces las ponemos contando historias alrededor de la biblioteca. Y por eso, básicamente en estas zonas, miren, aquí se ve mejor, en estas zonas, aquí todavía no estaban puestos los soportes. Ahí hay libros ya en este momento puestos de portada, ¿sí? Y detrás hay las colecciones. Si la gente busca un libro y le dice que está en el estante 3, en el entrepaño 4, puede abrir la puerta y buscarlo, ¿ya? No es que disminuimos la cantidad de libros, es que los organizamos diferente, ¿ya? Y esa es la clave. Bien, no hay salas, sino que todos son espacios abiertos, ¿ya? El espacio es reconfigurable, es lo que se llama un espacio líquido. Miren que las estantes tienen llantas, ¿sí? Ruedas. Este es el área infantil. Yo puedo mover los estantes, yo los puedo sacar de la biblioteca a un parque. Quiero sacar el área infantil, me la llevo para un parque. A un colegio, me la llevo para un colegio. Quiero moverla a otra parte de la biblioteca, lo puedo hacer. El estante mismo es muy alto para ser un estante de niño. ¿Pero por qué es muy alto? Hay unas escaleritas por ahí que se mueven. Es muy alto porque se vuelve el aislante acústico. Tiene una capa doble de madera que hace que la misma estantería permita que el ruido que generan los niños suba, ¿ya? Entonces, de alguna manera cierra el espacio también. Y es clave. Aquí yo me paré ahí para tomar foto con la chica, ¿no? Que miren que ella está en lo que es la sala de informática, ya no hay salas. En los parques biblioteca aprendimos, yo participé de la primera, los parques biblioteca son nuestras grandes bibliotecas en Medellín. La primera vez que los hicimos, hace ya 12 años, nos pasó que descubrimos, permítanme un segundo que creo que aquí me están hablando, porque a las 12:30 tengo una reunión. Esto de trabajar en horarios diferentes es muy complejo, ¿cierto? Pero bueno, al menos ya no es horario de España, que son más difíciles. Bueno, entonces, las salas de internet cuando las pusimos, las llamábamos salas virtuales, hace 12 años. Y las separamos de la colección. ¿Saben qué pasó? El bibliotecario decía, no, es que aquí la gente viene a la sala, no a la biblioteca. Y el asistente de la sala decía, no, aquí vienen es aquí, no van a la biblioteca, ¿cierto? Entonces creían que la sala
no hacía parte de la biblioteca. Y al usuario le estaban transmitiendo eso. ¿Ya? No, hombre, es que el formato no importa. ¿Sí? El acceso al conocimiento se da o en una computadora, o en un libro, o en un celular. Entonces aquí los mezclamos. Hay otras que son salas de educación, pero en la sala de lectura hay unas computadoras entremezcladas con los estantes. Y además tienen las pantallas visibles al corredor, porque hay un ejercicio de autocensura. La mayor parte del tiempo en las bibliotecas o en las universidades filtramos los sitios web, ¿cierto? Prohibimos ciertos sitios web, ¿ya? Para que no ingresen. Aquí estamos haciendo el experimento de no filtrar ninguno, ¿ya? A ver qué pasa. Y observar el comportamiento. Hay unas alertas, claro, salen unas alertas en el computador del asistente. ¿Qué sucede? Están entrando a ver pornografía. Creamos un listado de sitios seguros pornográficos. Nos acercamos con el formato y le decimos, este no es el sitio para ver pornografía, pero aquí te recomendamos unas páginas web en donde puedes ver pornografía segura. ¿Ya? ¿Ustedes creen que eso de alguna manera no le cambia el chip a la persona? Puede que le dé susto al principio, ¿cierto? ¿Ya? Puede que le dé susto, pero luego le explicamos que, claro, no queremos promover la pornografía infantil, no queremos entonces que por favor, si va a ingresar, entre a estas. Tenemos de primera una en el listado que además tiene educación sexual a través de la pornografía. Pues imagínense, ya lo hacen. En Holanda están más avanzados que nosotros en eso. Nosotros estamos aprendiendo, pero es una cosa interesante considerar esas posibilidades. No nos ha pasado, no hemos servido el primero. O sea, hasta hace 2 meses que hablé con la directora que está en la biblioteca, no había usado el listado. Pero ya veremos si sucede en algún momento, ¿cierto? Bien, y ustedes vieron aquí esto. No hay una sala de conferencias. Hay una gradería, nosotros lo llamamos sigurat, la inspiración es babilónica, ¿bien? Y está abierta, o sea, si yo entro a la biblioteca la encuentro en un lado abierta al lado de las colecciones, porque cuando hay lectura de poesía quiero que se oiga, que todo el mundo sepa, cuando hay promoción lectora quiero que todo el mundo sepa, no tengo que poner una hojita impresa en Word que diga mañana 6 de la mañana lectura de poesía, entonces van los mismos señores, ¿cierto? Los 4 retirados que van todos los días y no me va nadie más. ¿Ya? No, aquí la idea es que se oiga, ¿cierto? Que se lea desde el momento en el que yo entro. Si necesito hacer un ejercicio, por ejemplo, de cine, lo que hago es que tenemos estas cortinas, miren, aquí están cerradas, son cortinas de alta densidad, doble cortina, la cortina se cierra y crea un cierto aislamiento, ¿ya? Pero no completo, también se debió oír que hay cine, ¿ya? Que algo está pasando. Bien, y también tenemos esto, un makerspace, un espacio de creación, mesas diseñadas para golpear, para martillar, para regar, ¿cierto? No solamente las mesas, si yo me fijo a este lado, miren que ahí está reconfigurado el espacio, pero es el mismo espacio, a este lado hay unas pocetas, unos grifos de agua, ¿ya? Al lado del libro, si uno dice nadie piensa en los libros, no, sí, están al lado de los libros, pero porque ahí están los elementos químicos, los elementos de robótica, los juegos y los libros para los talleres. Esta empresa, que es una empresa pública, tiene unos parques recreativos. Diseñamos o desarrollamos una colección para piscina y playa, ¿ya? Con libros especiales. Aquí hay algunos de esos libros que se pueden mojar, ¿sí? Para que estemos donde está la gente, no tengan que ir a la biblioteca por ello, ¿cierto? Y eso es clave. Y finalmente tenemos el segundo nivel. En el segundo nivel tenemos este espacio, que es un espacio para los emprendedores, sobre todo, para hacer videoconferencias o trabajo en grupo. ¿Ustedes no creen que un emprendedor local que no tiene oficina vaya a hacer una videoconferencia aquí en un espacio lindo y siente que esto es suyo? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo potenciamos el emprendimiento también desde la biblioteca? Y tenemos lo que más me gusta, el cono del silencio. ¿Ya? Ahí está, no sé quién es ese modelo, no sé. El cono del silencio, el Superagente 86. El zapatófono, ¿se acuerdan, cierto? Bien, esa es la inspiración. Este mueble lo diseñamos de cero. Todos los muebles, casi todos los diseñamos de cero. Queríamos un nicho de silencio, ¿ya? Pero no encerrado. Entonces el cono es muy interesante porque yo tengo una puerta, es abierto, pero acústicamente me aísla por completo. Y tengo luz autóctona, puedo moverlo, tengo conexión. Entonces los jóvenes se sientan aquí a estudiar. Pensamos que iba a ser para adulto mayor.
y los jóvenes son felices. El adulto mayor duerme abajo, en la bulla además, ¿cierto? No le importa la bulla, le gusta la poltrona. Y aquí tenemos, porque es muy importante eso de probar espacios que sean contrarios entre sí, a ver qué sucede. O sea, si uno pone un espacio de ruido al lado de un espacio que se supone que es de silencio, a ver qué prevalece, la necesidad del silencio o la necesidad de el dormir o de la tranquilidad física, ¿cierto? Eso es interesante verlo. Bien, finalmente, lo que les quiero decir con esto es que la tecnología no es el propósito y era la idea de este encuentro, que cuando pensamos en el futuro de las bibliotecas lo pensemos con la gente y que la tecnología es más bien un aliado, ¿cierto? Es una herramienta que podemos usarla como lo usa la Red de Bibliotecas Públicas de Chicago. Esta es la página de la Red de Bibliotecas Públicas de Chicago, que no se llama Red de Bibliotecas Públicas de Chicago, se llama Yo amo las bibliotecas, ¿ya? Y extiende su mensaje más allá de su red, pero presenta por supuesto lo que está pasando en su red. Entonces, si yo lo uso a mi favor, conociendo esas dinámicas de lo positivo y lo negativo, pues puedo potenciar enormemente el futuro de la biblioteca con la gente y para la gente, ¿cierto? Mensaje final: las máquinas no nos van a reemplazar, porque hay una cosa que no hacen las máquinas: nosotros somos empáticos, ¿ya? En ALA, muchas veces en ALA hay un póster, hace 4 años vemos siempre un póster muy bonito que ha ido evolucionando, que dice: un buen bibliotecario es como el mejor motor de búsqueda, pero con corazón. ¿Sí? Entonces, esa es la clave. Muchas gracias. ¿Preguntas? Muy bien. Bueno, aquí están mis datos de contacto, ¿cierto? Yo soy completamente abierto a comunicarme con todos, no tengo ningún problema. Cuando llegué a dirigir las bibliotecas, bueno, porque este proyecto que les mostré de la última biblioteca fue un reto personal muy interesante, porque yo he sido consultor ya 12 años, he ayudado en estos procesos ya durante 12 años, pero ya no era empleado hace un buen tiempo. Cuando diseñamos ese programa de transformación de bibliotecas, el director de la compañía me dijo: está muy bonito, muy bueno, pero no tenemos quien lo haga, a ver si usted se atreve, ¿cierto? Y dije, bueno, vamos a darle, y me volví empleado durante 7 meses, director de la red de bibliotecas de Confama. Así que fue un reto fuerte, porque entre otras cosas la gente no estaba acostumbrada a que su jefe les diera la información de contacto y les dijera: hable conmigo, ¿cierto? O sea, cuénteme qué siente. Yo me reuní con los 80 miembros de las bibliotecas uno a uno a preguntarle por sus sueños, porque la felicidad, lo que les decía, es fundamental. Y me encontré con que nunca se habían reunido entre ellos por completo, ¿cierto? No se conocían. O sea, son asuntos humanos fundamentales, como que tú no tengas que escribirle a tu jefe para que él le escriba al jefe y luego le llegue al director. No, hay que hacer un relacionamiento más horizontal en un mundo que cada vez empodera más al otro, ¿cierto? Y por eso yo no tengo problema en que me escriban. No les garantizo que les responda rápidamente, ¿cierto? Pero siempre les respondo. Eso sí, siempre respondo. Así que los invito a que me contacten cuando quieran y terminemos con las preguntas. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Por internet vi que no hay ninguna. No sé si no hay ninguna aquí. Esto es lo que me aparece aquí. Miren, cuando uno está en internet, ¿sí? Aparece un chat en el que uno puede dejar las preguntas y que además permite votar las preguntas. O sea, yo puedo votar por la pregunta que hizo alguien más y esa aparece primero. Entonces es muy interesante para grandes aulas en las que uno puede hacer este tipo de ejercicios. ¿Sí? Bueno. Recursos. Monetarios. Sí. Claro, yo lo que les digo siempre es un poco ese mensaje que di al principio: el dinero no es un recurso, es decir, a ver, hay que pensar qué es lo que quiero lograr, y por eso el ejercicio de sentarme con la comunidad es clave, porque cuando yo me siento con la comunidad, muchas veces encuentro que dentro de la misma comunidad hay personas que me pueden solucionar el asunto del recurso de manera diferente, es decir, estableciendo alianzas con terceros. Mi recomendación es siempre empezar con un ejercicio de co-creación con la comunidad.
Sentarnos, porque lo que parece obvio que es preguntarle a los usuarios, la mayor parte del tiempo no lo hacemos, ¿cierto? Entonces, sentarnos con el usuario a preguntarle por qué le gusta la biblioteca, o al que no es usuario, por qué no conoce la biblioteca o por qué no va a la biblioteca. Y también sentarme con el que da el dinero, el secretario de Cultura, el ministro de Cultura, el jefe, a preguntarle qué espera de la biblioteca. ¿Sí? O sea, ¿qué cree que podemos lograr con la biblioteca? Y si no con la biblioteca, para él, ¿cuál es el indicador de éxito? O para ella, ¿cuál es el indicador? Porque cuando uno integra los indicadores de éxito de una persona que toma decisiones con los propios, ahí hace clic. ¿Ya? Entonces, leer los planes estratégicos de ciudad, leer los planes de desarrollo y estratégicos de las universidades en las que pertenezco, para conectarme con esos indicadores clave, no solamente con los indicadores sociales que hay que hacerlos, pero sino con los que toman decisiones. Creo que es un ejercicio fundamental, empezando por preguntar. ¿Sí? Vale, gracias a ti. No sé si hay más. Muy bien. Listo, entonces nos espera un café. Ah, colombiano. No, ok, bueno. Entonces estamos bien. Muchas gracias. Nos vemos pronto, espero.